Continuamos con la actividad 2b, donde nos piden completar una tabla donde aparecen las frecuencias. En este caso, armé unas edades mucho más sencillas, con menos frecuencia, ¿cierto? Lo único diferente aquí es que la frecuencia ya está dada, las edades son diferentes, ¿cierto? Las frecuencias también. Y nosotros lo que vamos a hacer es completar esta tablita. Es bastante sencillo. Si se fijan, acumulada simplemente quiere decir que vamos a ir sumando en el dato en el que estamos con el anterior. Por lo tanto, como aquí no hay nada con quien sumar, sería como 10 más 0. Entonces nuestra frecuencia acumulada sigue siendo 10. Pero a continuación, para nuestro dato 3, su frecuencia es 15. Pero nosotros queremos saber la acumulada, por lo tanto me interesa también sumarla con la anterior. Eso quiere decir que hasta acá la frecuencia es 25. Y la frecuencia acumulada para la parte final, ¿cierto? Que sería 10 más 15 más 12, o podemos decir 12 más 25, ¿cierto? Tendríamos ahí un 37. Y así de sencillo se llena la frecuencia acumulada. Si recuerdan bien, la frecuencia relativa es relativo al total de datos. Por lo tanto, ya sabemos que el total de datos, nuestro n, es 37. Por lo tanto, nuestra frecuencia relativa van a ser las mismas frecuencias del total de datos. O sea, va a estar representado por una fracción. En el primer caso sería 10 partido 37. En nuestro segundo caso, la frecuencia relativa, ojo, estamos trabajando con recuerdo a esta, sería 15 partido 37. Y en el siguiente sería 12 partido 37. ¿Qué es lo que debemos comprobar con las acumuladas? Que al final, en nuestro valor final, lleguemos al valor. En este caso, lleguemos al n, y en la frecuencia relativa acumulada deberíamos llegar al 1. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros empezamos a sumar acá, y nuestra frecuencia relativa acumulada funciona de la misma manera que la frecuencia acumulada, pero con esta columna. Entonces, la acumulada la vamos a ir sumando lo de la frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, tenemos 10 partido 37 porque no tenemos con quién sumarla antes. Luego tenemos 15 más 10 son 25. Sabemos que el denominador se conserva, ¿cierto? Cuando el denominador es igual. Y luego, para sumar, tenemos 37 partido 37, lo que nos da el resultado que esperábamos, que sabemos que si es lo mismo arriba que abajo, es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple nuestra tabla. De esa manera se trabaja con las frecuencias que se piden completar en esa tablita. Luego se nos pregunta cuál es la media, la edad media del colegio. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es lo que nosotros trabajamos antes. Con estas primeras dos columnas nosotros podemos trabajar. Ya sabemos que el n es 37, ¿cierto? La edad media del colegio, tenemos que multiplicar la edad por la frecuencia, la edad por la frecuencia, la edad por la frecuencia, sumar todo y dividir por 37. El mismo trabajo que ya hicimos anteriormente. Por eso en este caso lo vamos a saltar. La desviación estándar también fue calculada. Recuerden que en este caso hay frecuencia, por lo tanto tiene que estar incluida en la fórmula de la desviación estándar. Les recuerdo un poquito cómo era. Tienen que calcular la raíz de la media, ¿cierto? Le van a restar el primer dato, el x1, a la media le van a restar el x1, lo van a elevar al cuadrado y lo van a multiplicar por la frecuencia 1. A eso después, ¿cierto? Le van a la frecuencia el x1 y la frecuencia 1. A eso le van a hacer lo mismo, pero le van a restar el dato 2 y lo van a multiplicar por la frecuencia 2. Ojo, la diferencia tiene que ir al cuadrado. Y así sucesivamente, todo eso partido por n, que en este caso sería 37. Y ahí obtendrían ustedes su desviación estándar. Después nos hablan de la desviación estándar, nos hablan de los quintiles. Y los quintiles tienen que ver, ¿cierto?, con 5 partes al dividir 5 partes esta cantidad de datos. Bueno, para la pregunta 4 que nos dice cómo se relaciona la desviación estándar con los quintiles. Bueno, tenemos simplemente que la desviación estándar tiene que ver con el promedio y cómo se diferencian los datos, ¿cierto? Con este promedio, qué distancia toman, si es que se alejan mucho o están muy cerca del promedio. ¿Eso en qué va a variar con los quintiles? Los quintiles van a estar más alejados unos de sí, si es que la desviación estándar es mayor, ¿cierto? Y la distancia va a ser menor si es que la desviación estándar también lo es, porque los datos van a estar más cerca.
Entonces los valores de los quintiles, que en este caso los dividen en 5 partes iguales, por lo tanto los quintiles son 4, entonces van a estar más cerca también. Y la pregunta 5 dice, se debe escoger un intervalo etario con un rango de 3 años para aplicar una nueva vacuna, y la efectividad será mayor mientras menor sea la desviación del intervalo. ¿Cuál debiese ser el intervalo? Entonces, piensen un poquito. Nosotros tenemos que buscar, ¿cierto?, que menor sea la desviación. Los datos tienen que estar más cerquita de la media, el promedio. Por lo tanto, ustedes ya sacaron el promedio de los datos en la tabla en este ejercicio y tendríamos que buscar, ¿cierto?, los valores a 3 años que estén más cerca, ¿cierto? O a 1,5 años a la izquierda y 1,5 años a la derecha, cercanos a la media para que la vacuna tenga mayor rango. Ahí ustedes deberían hacer sus cálculos, ¿cierto? Para poder trabajar. Eso sería, ¿cierto?, nuestro ejercicio 2.